Pues en 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado que la obra que me diste que hiciese. En 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste, guardaron tu palabra y han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Y así más adelante en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y aquí tenemos Cristo orando específicamente por estas personas, pero en contraste lo que acabamos de ver ahí, no oraba curiosamente por el mundo. Y ahora en el primer capítulo de este mismo evangelio les invito a ver un solo texto, y este es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Dice en su capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 10, en el mundo estaba, ahí está la misma palabra que acabamos de ver, no ruego por el mundo, en el mundo estaba, la primera vez la palabra mundo, y el mundo fue hecho por él, 2 veces ya la misma palabra, y la tercera vez, y el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Y la palabra mundo no tiene el mismo significado aquí, ¿sí? Es un significado distinto cada vez. Y que ya hemos dado algunos argumentos, quedan pendientes algunos más. Voy a traer una lista muy breve el próximo domingo de argumentos a favor de esta doctrina en una forma más resumida. Pero ahora llegamos a una consideración de estos versículos, los textos que parecen afirmar una redención universal, declaraciones generales que a primera vista parecen indicar que Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción, en contraste con lo que ya hemos visto acerca de los textos que dicen algo diferente, que dicen lo contrario. Ahora, hay que entender bien lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tener en realidad la continuación de lo que estábamos viendo ayer en el Instituto Teológico, en la hermenéutica, las reglas de interpretación, pero vamos a adelantarnos un poco el día de hoy en ese tema, viendo el uso de ciertas palabras en el Nuevo Testamento. Lo tengo aquí en el pizarrón, la palabra principal que vamos a analizar, la palabra mundo, pero vamos a llegar de hoy en 8 a algunos textos cruciales en donde se encuentra la idea todos los hombres. Esta frase, todos los hombres, la vamos a ver el día de hoy en la parte final de nuestro estudio. Los grupos que creen en una redención universal, no una salvación universal, sino una redención universal, la idea de que Cristo dio su vida y derramó su sangre a favor de todos los seres humanos sin excepción, siempre acuden a ciertos textos, siempre tratan de basar sus argumentos en ciertos pasajes. Y lo que hemos estado diciendo desde hace 3 domingos es que vamos a analizar la mayoría de estos pasajes. Ahora, entonces, estamos en el estudio de hoy con en realidad un solo propósito, y el propósito es de tratar de poner dentro de un contexto bíblico estos pasajes y dar la interpretación correcta en relación con nuestra controversia. Ahora, debemos empezar entonces el día de hoy con un trasfondo histórico que es la base en realidad para entender este tema.
Y este trasfondo histórico tiene que ver con todas las controversias que surgieron en el primer siglo del cristianismo respecto a la salvación de los pueblos gentiles. Todas las controversias, y vamos a ver en el contexto de Romanos, que esta controversia estaba continuamente en la mente del apóstol Pablo, todos los contextos o todas las controversias en relación con la salvación de los gentiles son cruciales, como vamos a ver el día de hoy, para entender correctamente la cuestión de por quién o por quiénes murió Cristo. A lo largo del primer siglo del cristianismo vemos una serie de conflictos en relación no solamente con la posible salvación de los gentiles, sino aún peor, en relación con la predicación del Evangelio a los gentiles. Y estos problemas fueron ocasionados, escuchen bien los distintos grupos. En primer lugar, dentro del contexto de la iglesia primitiva, fueron ocasionados estos problemas por los judaizantes. Y sabemos, la mayoría de nosotros, mucho acerca de los judaizantes. Es un tema que el Nuevo Testamento toca constantemente. Para aquellos que no han escuchado acerca de este grupo, la primera secta falsa que surgió en el tiempo apostólico, los judaizantes afirmaban lo siguiente: la salvación es para el judío. ¿Sí? Punto. Si un gentil quiere ser salvo, tiene que judaizar, tiene que convertirse, la palabra judaizar, tiene que convertirse primero en judío, circuncidarse y guardar algunos aspectos de la ley de Moisés para poder creer en Cristo. Y esto es toda una controversia que desde Hechos 15 vemos los detalles, y en la epístola de Pablo a las Gálatas vemos todo un argumento completo para refutar esa idea. Pero vuelvan a escuchar. Los judaizantes afirmaban lo siguiente: la salvación es para el judío. Si alguien que no sea judío quisiera ser salvo, tiene que convertirse primero, o sea, como un prosélito. Los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo, lo vuelvo a repetir, circuncidándose, guardando varios ritos, o sea, observando varias ceremonias. No solamente tenían que circuncidarse, y además tenían que guardar otros aspectos de la ley de Moisés para poder llegar a creer en Cristo. Entonces, los judaizantes causaron una gran parte del problema que vamos a abarcar el día de hoy. Segundo, los judíos inconversos se oponían por todas partes, se oponían no solamente a la conversión de los pueblos gentiles, sino, lo vuelvo a repetir, aún se oponían a la predicación del Evangelio a los gentiles. Y en este sentido veremos el día de hoy algunos textos que mencionan esta oposición. Y aún más, vean lo que voy a comentar, surgieron conflictos dentro de los mismos apóstoles de Cristo acerca de este asunto. Y nosotros tenemos toda la narración acerca de el conflicto que se originó con el apóstol Pedro poniéndose de parte de los judaizantes, cuando Pablo tenía que regañarlo y resistirlo públicamente en su cara, así lo dice, acusando al apóstol Pedro. Pablo le acusaba al apoyar en forma externa algunos puntos que sostenían estos judaizantes. Pablo le acusaba a Pedro ¿de qué? De haber negado el Evangelio. O sea, de haber negado la base del Evangelio. Entonces, hay que entender lo que estamos diciendo. En el contexto histórico, el trasfondo de esta controversia, escuchen bien, la venida de nuestro Señor Jesucristo significaba para el pueblo judío el cumplimiento de las promesas hechas bajo el antiguo pacto.
Pero antes de que Cristo viniera, antes de que llegara a este mundo, la religión verdadera estaba restringida, limitada a un solo pueblo, a una sola raza y a una sola nación. Los judíos eran el pueblo de Dios durante más de 2000 años de historia, y con la excepción de un número limitado de gentiles, estos famosos prosélitos, ¿no?, que se habían convertido del paganismo al judaísmo, con la excepción de este pequeño grupo, en realidad, todos los creyentes verdaderos en el mundo eran judíos. Estamos hablando del mundo religioso antes de la venida de Cristo. Jehová era el Dios de los judíos. La Biblia era la Biblia, o sea, las santas escrituras del Antiguo Testamento eran la revelación divina entregada y confiada a los judíos. Y la ley de Moisés también había sido entregada a los mismos judíos. Todo lo relacionado con el templo, los sacrificios, el sacerdocio, las promesas, todo lo que viene siendo incluso las promesas en relación con la venida de Cristo, su Mesías, todas estas cosas pertenecían a los judíos. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Cristo mismo era de la simiente de David, de la raza, ¿no?, en su genealogía de los judíos. Todos sus apóstoles eran de la misma manera judíos. Incluso todos los miembros de la primera iglesia neotestamentaria, o sea, bajo el Nuevo Testamento, es lo que esto quiere decir, en la ciudad de Jerusalén, todos los miembros de esa iglesia eran judíos. ¿Sí? Ahora, fíjense bien en lo que esto quiere decir. La idea de que los gentiles serían aceptados por Dios, aceptados dentro, adoptados como pueblo de Dios y salvados por Jesucristo, fue algo no aceptado por prácticamente todo el mundo religioso dentro del judaísmo en aquel entonces. La mayoría de los judíos creyentes en Cristo no estaban dispuestas a aceptar esta idea. Y lo que vemos a lo largo de la época apostólica es toda una serie de pleitos y conflictos en relación con este punto. Ahora vean en 1 Tesalonicenses un texto que comenta a su debido momento regresaremos, ¿no? En un momento oportuno regresaremos a nuestro texto. 1 Tesalonicenses, ¿lo tienen? Es capítulo 2, y les debo advertir, vamos a ver una cantidad de textos el día de hoy. 1 Tesalonicenses, si no pueden encontrarlos, yo simplemente voy a encontrar los textos y voy a comenzar a dar lectura, y como son tantos, si no pueden encontrarlos rápidamente, simplemente les invito a que escuchen 2, 15, 16, los cuales, hablando de esos judíos, ¿no?, mataron al Señor Jesús. Ven la descripción de la condición de estos judíos. Mataron al Señor Jesús, dice, estamos leyendo en 15, y a sus propios profetas, y a nosotros los apóstoles nos han perseguido, y a los demás creyentes, no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, y vean lo que hacían, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven. Ni siquiera querían que se les predicase el Evangelio, ¿no?, a estos gentiles. Y menciona una serie de cosas terribles en el contexto, pero ahí está un ejemplo de lo que estamos diciendo. Ahora vean en Efesios, en su capítulo 3. Este apóstol Pablo fue perseguido continuamente en todas las ciudades a las cuales llegaba en su ministerio apostólico. Se levantaban los judíos para perseguirlo hasta la muerte. En varias ocasiones lo dejaron medio muerto. Al mismo tiempo los judaizantes andaban por todos lados enseñando lo que acabamos de mencionar al principio, de que era necesario, de que sería necesario, indispensable, que los gentiles se convirtiesen primero al judaísmo, que se convirtieran a esa religión antes de que podrían llegar a ser creyentes en el Mesías. Ahora vean, lo que Pablo menciona aquí es crucial en Efesios 3, 5.
estaba hablando aquí en el contexto de una serie de misterios, revelaciones que Dios le había dado acerca del nuevo pacto, y en la lista dice, el cual misterio 3:5 en los otros siglos no se dio a conocer. Dice, esto no es algo que Dios había dado a conocer claramente antes, ¿no?, de la venida de Cristo a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, es el Espíritu Santo. Pero vean el misterio, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados, juntamente herederos de todas las promesas, es la idea de salvación en el pacto de gracia, promesas hechas al pueblo judío, juntamente herederos, ¿no?, e incorporados y coparticipantes, lo que quiero decir, pero es copartícipes, ¿no?, en la versión moderna, de la promesa en Cristo por el Evangelio. Ahora, ¿qué es esto? Es Pablo afirmando que la idea no solamente de que los gentiles han de ser salvos por el Evangelio, sino la idea de que han de ser coherederos de las mismas promesas, de la idea de que han de formar parte del mismo pueblo de Dios, y la idea de que son salvados en Cristo, de igual manera como los creyentes judíos son salvados en Cristo. Todo esto lo explica como algo que no fue dado a conocer anteriormente, o sea, bajo el antiguo pacto. Ahora vean en Romanos. O sea, estos textos que estamos citando nos dan una idea del trasfondo histórico de todo esto. Hay que entenderlo bien. Dios le forzó, escuchen lo que estoy diciendo, le obligó al apóstol Pedro a ir a la casa de Cornelio y predicar el Evangelio a los gentiles reunidos en esa casa. No hay otra interpretación de lo que pasó para obligar a Pedro a ir a predicar a los gentiles. Dios le forzó porque Pedro no quiso hacerlo. La primera reunión en la iglesia primitiva en Jerusalén, en donde se juntaron varias congregaciones y sus líderes, en realidad en Hechos 15, fue precisamente una reunión para tratar con la cuestión de cómo han de ser salvos los gentiles y todos los problemas que estamos mencionando en este contexto. Ahora vamos a tomar, y espero que todos ustedes ya encontraron la epístola de Pablo a los Romanos. Vamos a tomar aquí un ejemplo que es tremendo para que veamos cuántas personas habían mal entendido este asunto y qué tan frecuentemente Pablo en una sola epístola tenía que hacer referencia a lo que acabamos de leer en Efesios, al hecho de que esta salvación, este evangelio, es para todos los gentiles, no simplemente para todos los judíos. Ahora vean en Romanos 1, comenzamos en el capítulo 1, el versículo 5. Por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de fe o de la fe en todas las naciones, dice. Al introducir este evangelio, dice, este evangelio, este mensaje que llevamos nosotros como los apóstoles, es algo para todas las naciones. 1.5. Vean en 1.14. A griegos, ¿sí? Y se menciona la palabra gentiles al fin del versículo 13. Y vean cómo lo amplía. A griegos, 1.14. A bárbaros, que serían paganos hoy en día. A sabios y a no sabios soy deudor. Ven en 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ven, lo tiene que incluir en el argumento. Al judío sí, el judío tiene un lugar especial en el sentido de que el Evangelio le fue predicado primero al judío. Pero vean, al judío sí dice primeramente. Pero vean, y también dice, y también al griego, hablando del Evangelio de salvación que Pablo andaba predicando a ambos grupos. Ven en el capítulo 2, en el versículo 11. Capítulo 2, versículo 11.
en el contexto, vean en 10, mas gloria, honra y paz a cualquiera que obra el bien al judío. Primeramente dice, sí, hay una prioridad en esto para el judío, porque Cristo vino como el Mesías prometido a ese pueblo. Pero vean, es también, al griego, que quiere decir al gentil, ¿no? Porque vean en 11, no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace distinción en relación con raza, pueblo, etcétera. ¿En cuanto a qué? En cuanto al Evangelio. Vean en 16. En el día en que juzgará el Señor los secretos o lo encubierto de los hombres. Estamos leyendo en 2:16. Conforme a mi Evangelio por Jesucristo. O sea, eso es la conclusión de una serie de argumentos en donde estamos pasando por alto los versículos que están ahí de por medio, en donde se menciona repetidas veces todo este asunto de los gentiles. Vean en 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, por naturaleza hacen las cosas que son de la ley, los tales, aunque no tienen o no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Y el argumento aquí, vean, hasta el versículo 17, en donde dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, el nombre de ser judío. ¿Qué es lo que está en el capítulo 2 de por medio en todo este asunto acerca del juicio, acerca del gentil que tenía no la ley en forma escrita como el judío, sino la ley en su conciencia escrita en este sentido, por Dios, un sentido, un entendimiento instintivo del bien y del mal? ¿Qué es esto de que tú que eres judío estás juzgando al que no lo es? Todo el contexto de este capítulo es el mismo tema de nuestra controversia, así lo voy a decir ahora. Hasta el capítulo 3, versículo 9 pasamos, vean. 3:9. Termina su argumento del capítulo 1, 2 y 3 en esta forma. Vean, 3:9. ¿Qué pues? Somos mejores los judíos. Nosotros. Somos nosotros los judíos, lo vuelvo a decir en el contexto, mejores que ellos. ¿Ellos quiénes son? Son los gentiles. En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Ahora ven con mucha atención lo que está sucediendo en los primeros 3 capítulos de esta epístola. El judío decía, la salvación es para nosotros, ¿no? Nosotros. No puede ser para los gentiles, primero. Segundo, nosotros no somos pecadores como lo son los gentiles, ¿sí? Segundo. Tercero, no puede haber esperanza en ningún sentido para estos gentiles. Y cuando Pablo llega al final de este argumento, vuelvan a leerlo en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Esto es así? Estaban diciendo, somos mejores que ellos. Esto pudiera ser así, dice, después de toda una serie de argumentos, no, esto no es así. Y vean, ya hemos acusado, eso es una palabra técnica, comprobado como ante un tribunal, comprobado, más allá de cualquier duda, que tanto judíos y gentiles, ambos son pecadores, ambos necesitan la salvación. Para esto estamos predicando a ambos grupos. Y ven cómo termina esta parte del argumento en el versículo 19 diciendo, sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se cierre, en la versión moderna. Y ahora ahí viene por primera vez aquí nuestra palabra, la que vamos a investigar detalladamente, la palabra mundo. Y todo el mundo, ¿sí?, quede bajo el juicio de Dios, sujeto al juicio de Dios. Ahí todo el mundo quiere decir, tanto el mundo de los judíos, como de la misma forma el mundo de los gentiles, ambos grupos vienen incluidos en la palabra mundo dentro del contexto de este argumento. Todo el mundo dice. Pero ahora ven cómo continúa. Ven en 22. Cuando se refiere a la justificación por la fe, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia está, vean, para todos.
los que creen en Él. Bien, para todos dice, y todos aquí quiere decir, sean judíos o sean gentiles, porque no hay diferencia. Ya lo dijo en el capítulo 2. En el capítulo 2, no hay acepción de personas para con Dios en esto, en relación con pueblo, sangre, raza, nación. No, esto no entra. No hay diferencia. Por cuanto ven, todos quiere decir lo que quiere decir en 19. Todo el mundo, tanto el mundo de judíos, tanto el mundo de gentiles, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie, el judío decía, no, somos pecadores de los gentiles. Y Pablo dice, claro que sí, lo somos. Y luego, vean cómo continúa este argumento en 29, vean cómo concluye, después de decir, concluimos en 28, ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Y vean, tiene que volver a hacer la pregunta. Bien, ¿acaso es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y el judío decía que no es Dios de los gentiles, es el Dios de nosotros, no puede ser el Dios de ellos. Y Pablo dice, ¿acaso no será el mismo Dios? El Dios de los judíos, el Dios de los gentiles. Ciertamente dice, también Dios de los gentiles, porque es un solo Dios. Ven, uno es Dios, el cual justificará por la fe. El judío aquí recibe el sobrenombre de circuncisión. Vean, justificará por la fe el judío, el circuncidado, ¿sí? Y por la fe el gentil, el incircuncidado, ¿sí? A eso se refiere en el uso de la palabra aquí, circuncisión. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo en los primeros 3 capítulos de esta epístola, no, ustedes no han entendido nada de esto. Dios salvará a ambos. Pero ahora vamos más lejos. Ven hasta el capítulo 9. Hasta el capítulo 9. Esta idea está los primeros 3 y estamos brincando hasta el 9. Está repetidas veces, pero vamos más adelante para cortar un poco la lectura. 9:22. Hasta 9:22 pasamos. ¿Y qué? Si Dios, queriendo en el discurso sobre la soberanía de Dios en la salvación, mostrar la ira, hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Termina este discurso diciendo, todos están divididos en 2 grupos, o son vasos de ira, o son vasos de misericordia. Dios, en este caso, alfarero divino, es el que determina a fin de cuentas el destino eterno de cada uno de estos 2 tipos de vasos. Pero ven ustedes, al ir resumiendo y concluyendo esta parte del argumento, ¿a cuáles puntos llega? Dice, y para hacer notorias en 23 las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros. Y el judío al escuchar nosotros decía, sí, a nosotros los judíos nos ha llamado a ser vasos de su misericordia. Y ven lo que pone, a saber a nosotros, ¿cómo dice? Pero no solamente de los judíos, no solo de los judíos, mas también dice, de los gentiles. Y al escucharlo el judío decía, no, ahí está equivocado este hombre, está mal. Y entonces Pablo, para argumentar y demostrar que esto es así, y que Dios siempre lo había planeado así, cita de la profecía de Oseas y dice, vean, llamaré al que no era mi pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será, vean, que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en relación con Israel pasa a decir, Dios nunca tuvo más que la intención de salvar un remanente de los judíos, no todos, sino solamente un remanente. Viene toda una serie de argumentos acerca de esto y cómo se han de haber sentido totalmente mortificados los judíos al escuchar, va a llamar este pueblo que no es su pueblo, ahora le va a decir, este es mi pueblo.
y a la mujer que simbolizaba en el contexto la interpretación apostólica. Esto es el Nuevo Testamento interpretando el Antiguo, lo que vimos ayer, ¿no? La no amada aquí apuntaba a los gentiles, que no fueron la esposa de Jehová como Israel había sido llamada esposa de Jehová, no fueron un pueblo amado por él. Dice, a la no amada ahora le dice amada, ¿sí? Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son los hijos de Dios, ahora Dios les dice a los gentiles, ustedes ahora sí son mis hijos, ¿no? Entonces, esto cae como bomba en la mente del judío, y vean lo que dice en 31. Israel, que seguía la ley de justicia, terminando ahora su argumento acerca de solamente un remanente de judíos van a ser salvos. Dice, Israel, en el versículo 30, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. Dice, no, la mayor parte del pueblo de Israel se perdió. Pero ven en 30, pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la ley de justicia, en el mismo contexto, esa es la idea, han alcanzado la justicia. ¿Qué es esta justicia? Esa es la obra perfecta de Cristo, acreditada a la cuenta de los creyentes gentiles. Han alcanzado la justicia. Esa es saber la justicia o la justificación. Se puede traducir aquí la justificación, que es por la fe o la salvación a través de la fe. Resulta exactamente lo mismo. Ahora vean hasta el versículo 1 del capítulo 11. No, estoy brincando. Vean en el capítulo 10 mejor. Vean hasta el versículo 11 del capítulo 10. Aquí, cuando está narrando y dando una definición exacta de la fe salvadora en Cristo, que justifica, o sea, a través de esta fe recibimos su obra. Vean, dice, porque la Escritura dice, después de haber dicho, si confesares con tu boca que Cristo es tu Señor, serás salvo, etcétera, etcétera, y con el corazón se cree para justificación, en el versículo 10, ven entonces, porque la Escritura dice, todo aquel, y el judío al escucharlo dice, no, esto no puede ser, todo aquel, en algunas versiones cualquiera, ¿sí? En el griego es cada uno sin excepción, no admite excepciones, cada uno, vean, sin excepción. Otra vez, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y a qué se refiere la palabra todo? O la frase todo aquel, vean en 12, porque no hay diferencia de judío, no, dice, no hay diferencia de griego, porque el mismo que es Señor, y se repite la palabra, Señor de todos. ¿Pero qué quiere decir todos? Señor de judíos, Señor de gentiles, el mismo que es Señor de todos. Rico es para convenir, es una play on words, y la palabra todos, hermano Alan, what is that? Es un juego de palabras, vean. El mismo que es Señor de todos, pero ya sabemos que todos es tanto judíos como gentiles, ¿no? Rico es para con todos lo que le invoquen. ¿Ven cómo sigue insistiendo? Porque todo aquel que invocare, citando la profecía de Joel, que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y lo vuelvo a decir, el gentil decía, no, esto no puede ser para mí, yo no soy de los judíos. Y el judío decía, no, esto no puede ser para ellos, no son de nosotros. Y Pablo dice, no, esto es para todos. Pero ya estamos viendo, aunque lo vamos a ver de hoy en 8 en forma distinta, que la palabra todos aquí no quiere decir todas las personas en el mundo sin excepción, sino quiere decir todos sin distinción de raza, pueblo o nación. Y vamos a ver que hay muchos textos que afirman, no solamente sino otros que afirman lo que estamos diciendo. Ahora a 11.1. Digo pues, 11.1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha desechado a su pueblo que antes conoció, o se puede decir que antes predestinó. No,
y comienza a hablar acerca de cómo Dios siempre ha reservado para sí un remanente de judíos destinados para la salvación. Pero vean hasta 11. Vean cómo sigue el argumento 11. Digo pues, han tropezado los judíos para que cayesen, o sea, para que definitivamente ninguno de ellos sea salvo. En ninguna manera, dice, porque por el tropiezo de ellos ha venido la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles, para que los judíos fuesen provocados a hacerlos, dice. Y ven en 12, y si la falta de ellos es la riqueza, y aquí tenemos una de las pruebas a las cuales queríamos llegar. Vean, Pablo pasa de decir gentiles en el versículo 11 a decir mundo. Vean, de gentiles a mundo en el versículo 12, ¿sí? Y después, y las riquezas de los gentiles, vuelve a decir gentiles en el versículo 12, y ven en 15, si el extrañamiento de ellos, que son los judíos, es la reconciliación de quién? Del mundo. 2 veces Pablo utiliza en este contexto la palabra mundo para decir gentiles, como si fuera una palabra sinónima. Y el judío, al escucharlo, eso es exactamente lo que pensaba. ¿No? Cuando este hombre habla de que Dios piensa salvar al mundo, él está diciendo, Dios quiere salvar a muchos gentiles, y con eso no estamos de acuerdo. Pero vean lo que estamos diciendo. Pablo utiliza la palabra mundo como una palabra sinónima. ¿Entienden esa idea? Lo que quiere decir es como una palabra que quiere decir exactamente lo mismo como la palabra gentil. Y véanlo hasta 25. Hay más cosas aquí, pero estamos apurándonos. Vean, hasta 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud, el pleno número, el número completo de los gentiles, ¿sí? Y luego dice, todo Israel será salvo. Y aquí todo Israel tampoco quiere decir todos los israelitas, porque en el contexto, él argumenta claramente que todo Israel es el número de israelitas destinados para salvación. Entonces, este es un ejemplo. Ahora vean hasta el capítulo 15. Ven, hasta los últimos capítulos de esta epístola, Pablo no ha dejado este punto. Está metido de por medio en cada uno de los temas en relación con la salvación. Siempre surge esta controversia. Y vean, se está acercando a la parte final de la epístola. Ven ustedes una serie de textos. Comenzamos en 15:8. Digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión. El judío decía, sí, Cristo fue hecho ministro para nosotros. Nosotros somos la circuncisión. Nosotros los judíos. Cristo vino para salvar a nosotros. Pero vean lo que Pablo dice. Fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y el judío decía, sí, vino a salvar a nuestro pueblo. Esas son las promesas hechas a nuestros padres. Pero ven, de inmediato continúa y dice, para que los gentiles glorifican a Dios por la misericordia, como está escrito. El judío decía, no, esto no puede ser. Las promesas fueron hechas para nosotros, no para estos gentiles. Pero vean, para comprobar su argumento, cuando dice, estas promesas hechas a los padres profetizaban que Dios salvaría a los gentiles. Viene toda una serie de textos, comenzando en la segunda parte del versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 12, que son puras citas de promesas hechas dentro del contexto del Antiguo Testamento. Son citas de pasajes del Antiguo Testamento, pero en cada una de las citas hay una promesa de salvación. ¿De quién? De gentiles. Por lo tanto dice, te confesaré entre los gentiles. ¿Sí? Salmo 22. Vean.
y cantaré a tu nombre. Y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Jesé, y vean, él que se levantará a regir, o sea, a gobernar. Eso es una profecía real de su señorío y de su oficio como rey. Podríamos decirlo así, a ser el rey, como lo esperaban los judíos, ¿no? Que vendrá nuestro Mesías para ser rey de nosotros. Pero cita Pablo este texto, a ser rey, a regir. Vean, los gentiles, dice. Y termina diciendo, y los gentiles, ¿qué es esperar aquí? Es confiar, es la palabra de fe. Se refiere a que los gentiles serán convertidos a Él, esperarán en Él. ¿Para qué? Para salvación. Confiarán en Él, serán convertidos a Él. Bien, todas estas bombas las estaba tirando, ¿no? Por todos lados, y al judío, al ver cada uno de estos argumentos, decía, no, esto no puede ser. Pero la pura lectura dentro del contexto de la epístola de Pablo a los romanos, de estos ejemplos, confirma lo que estamos diciendo. Que el Nuevo Testamento frecuentemente utiliza la palabra mundo, ¿sí?, como una palabra sinónima para decir que gentiles. ¿Sí? Y esto nos ayuda de inmediato, ahora viene Juan 1, a entender que no solamente que la Biblia se interpreta a sí misma, sino aún también que la Biblia da un uso especial a ciertas palabras. No debemos pensar que el mero hecho de escuchar la palabra mundo quiere decir que se van a salvar todas las personas en el mundo, ni siquiera que Dios tuvo el propósito de salvar a todos y cada uno de los seres humanos que existen en el mundo. Esta palabra no significa lo que esas personas, o lo que muchas personas se imaginan. Pero ahora vamos al texto con el cual empezamos, y ahora vamos a dar una serie de ejemplos de otros significados que el Nuevo Testamento da a esta palabra. Es la misma palabra cada vez, la palabra mundo. El Evangelio según Juan, su capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba. ¿Cuál mundo? ¿Qué quiere decir la palabra griega cosmos aquí? ¿A cuál mundo se refiere? En el mundo estaba. ¿Acaso estaba aquí en México? No. ¿Llegó a las Américas? Ni siquiera. No, mientan los mormones. No llegó a las Américas. Estaba en una parte del mundo, en el mero centro del mundo antiguo, desde la perspectiva del judío. El judío escuchaba, sí, en el mundo estaba porque aquí está todo el mundo. Para el judío, Jerusalén, la tierra de Palestina, esto era la única parte del mundo que tenía importancia. Pero Cristo no estaba en todo el mundo, estaba en una parte del mundo, nada más. Y nunca salió de esa parte. Pero vean, después dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él. Pero aquí la palabra mundo no significa simplemente la tierra de Palestina, sino que significa el globo, el planeta, la tierra, ¿sí? Fue hecho por Él. Todo el mundo en el sentido terrenal, global, el mundo físico, fue hecho por Él. Entonces, dos veces la misma palabra ocurre en un solo versículo, pero no tiene el mismo significado. Y la tercera vez cuando dice que el mundo no le conoció, entonces ya no significa lo mismo esta tercera vez, porque cuando dice el mundo no le conoció, se refiere a ¿cuál mundo? Aquí se refiere al mundo de personas. Pero ¿cuáles personas en el mundo? Las personas judías en la tierra de Palestina que no quisieron reconocer, que no quisieron entender, que no quisieron creer en Él. El mundo de los judíos incrédulos en aquel entonces no le conoció y no le reconoció.
Así lo dice en el versículo 11, hablando exactamente de cuál parte de personas en el mundo a los suyos vino, a los judíos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, comenzamos a ver no solamente que esta palabra mundo puede significar gentiles, sino que puede tener múltiples significados, distintos significados. Pero ahora vean, más adelante, en el mismo Evangelio según Juan, y vean en su capítulo 12. Juan, el Evangelio, en su capítulo 12, y vamos más lejos,